In agriculture, there is nothing more exciting than growth. The farmer's only wish is for his plants to grow. Our only wish at Nandan Jain is for the farmer to grow. But growing is not a simple task. It requires close attention for each and every specific need. With more than 80 years of experience and part of the global Jain Irrigation Corporation, supporting farmers in over 150 countries, Nandan Jain keeps growing and growing, providing the widest range of high-quality, tailor-made irrigation solutions. From every drop to every crop, Nandan Jain doesn't simply offer products, we offer solutions. Customized to meet your challenges, now and in the future. Because the world truly needs growth. Let's grow together. Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro seminario sobre agricultura de precisión, en el que vamos a hablar de una herramienta muy útil y muy habitual en el día de hoy en los cultivos en los que se está obteniendo alto valor con ellos. Mi nombre es Juan Peña, soy el director de marketing y jefe de producto de accesorios en Nandan Jain Ibérica y tengo conmigo a dos buenos compañeros en la empresa. Os presento a José Vicente Navarro. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen día. Soy José Vicente Navarro, soy el área manager para zona centro-este de España y los mercados de Egipto y estoy encantado de estar hoy con vosotros. Os paso a presentar a nuestra compañera de marketing, directora de marketing en la filial de Nandan Jain Brasil, Elena Hildebrand. Hola a todos, buenos días. Un gusto saludarlos desde Nandan Jain Brasil. Mi nombre es Elena, soy responsable por el departamento de marketing y comunicación de Nandan Jain Brasil. Es un placer estar aquí y poder compartir con mis colegas de Nandan Jain más una solución tecnológica para el campo que brinda el uso eficiente del agua. Hablando un poco sobre América del Sur, Nandan Jain Brasil es directamente responsable de los países de Mercosur y Bolivia y también brindamos todo tipo de apoyo a Chile y Perú. Entonces, hablando un poco sobre Brasil, contamos con una unidad de fabricación, ¿ok? Y tenemos una posición muy privilegiada en el mercado porque producimos, distribuimos los productos y tenemos un amplio portafolio de proyectos desarrollados con enfoque en calidad total. Entonces, somos una de las referencias en el mercado de riego en Brasil, en América del Sur, claro, en Europa, como todos los países que Nandan Jain Brasil está presente. Entonces, si tienen necesita algún soporte de Brasil o de los países en el entorno, quedamos a disposición. Espero que el contenido de este seminario web sea muy relevante para todos. Estamos a disposición. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Juan para que continúe la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Para las personas que no conozcan la herramienta Zoom como plataforma para presentaciones virtuales, quisiera explicar cómo funciona.
Hoy estamos en una presentación en la que nos podéis ver nada más que a José Vicente, a Elena y a mí. El resto de participantes, sus cámaras las tienen apagadas y sus micrófonos los tienen muteados, simple y llanamente porque es más cómodo y menos caótico la retransmisión de la presentación. Durante la presentación que José Vicente va a hacer en breves minutos, lo que yo os pediría es que cualquier duda o cualquier pregunta que surgiera durante la presentación, en la barra inferior de la pantalla podéis encontrar dos apartados que os pueden facilitar el acceso para evacuar vuestras preguntas, como es el chat o como es la herramienta de preguntas. Yo os pediría que las escribieseis ahí y esas preguntas al final de la presentación lo que haremos será transmitírselas a José Vicente para que él responda a las dudas o preguntas que queden en el seminario. De igual manera, deciros que vamos a colocar una pequeña encuesta con preguntas para conocer vuestro feedback de esta presentación y de alguna otra cosa referente a la compañía Nandan Jain. Os agradecería que antes de marcharos de la presentación contestaseis a esas preguntas, ya que son de alto valor para nosotros y saber en qué medida podemos mejorar los contenidos como el que os vamos a presentar esta tarde. ¿De acuerdo? Yo me gustaría también un poco, para aquellos que no conocen la compañía, aunque entiendo que los que estáis aquí, gran mayoría de vosotros sí que conocéis Nandan Jain. Nandan Jain es una empresa que nace en Israel por la unión de tres compañías, Nan, Dan y Jain. Nan era un kibutz que se fundó en el año 1937, especializado en la fabricación de aspersores y goteo. Dan era otro kibutz que se fundó en el año 1970, especializado en microaspersión y nebulización. En el transcurrir del tiempo, allá por el año 2003, las dos empresas se fusionaron formando Nandan Irrigation, y en el año 2007 la multinacional India Jain adquirió un porcentaje de Nandan y con el tiempo, unos años después, llegó a adquirir el 100% de esa nueva corporación, de tal forma que el capital social de Nandan Jain es capital indio, pero nosotros seguimos manejando nuestra operación desde el cuartel general que está en Israel. Nandan Jain está presente en 13 países en el mundo. Tenemos 5 plantas de fabricación a lo largo del mundo. Brasil, como comentó antes Elena. España, donde estamos nosotros, Nandan Jain Ibérica. Turquía, México y Israel. ¿De acuerdo? Somos más de 550 personas trabajando en Nandan Jain a nivel global. Y estamos presentes con distribución directa en más de 150 países. La herramienta RootSense es una herramienta que hemos incorporado recientemente a nuestro catálogo de producto. Es una herramienta que nos permite decidir cuándo debemos regar, cómo debemos regar e incluso cómo poder manejar el exceso o la falta de fertilizantes. ¿De acuerdo? No quiero reventarle a mi compañero José Vicente Navarro su presentación, con lo cual yo lo único que os pediría es que estéis durante la presentación tranquilos, anotar las dudas que tengáis en el chat o en las preguntas, las lanzáis y cuando terminemos de hacer la exposición, José Vicente responderá a esas preguntas. Así que, sin más, le cedo la palabra a José Vicente y gracias por asistir. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Vamos a comenzar la presentación. Voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿de acuerdo? Y bueno, como bien ha hecho la introducción Juan, hoy vamos a tratar de explicar un poco cuál es el funcionamiento de esta herramienta tan apropiada para el tipo de tecnología y el tipo de necesidades que se están sucediendo en nuestro campo, con motivo de ese crecimiento en tecnología que estamos teniendo, ¿de acuerdo? RootSense es una herramienta que nos ayuda a determinar en qué momento debemos regar y, sobre todo, definir otro tipo de parámetros a través del potencial hídrico que tenemos en el suelo. El título de nuestra presentación del día de hoy es ¿qué te dice el suelo? RootSense te responde, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a mí me gusta siempre empezar en las presentaciones con una reflexión que creo que es bastante interesante y sobre todo apropiada para el momento en el que estamos desarrollando nuestras agriculturas en los distintos puntos del planeta.
La disponibilidad de agua a nivel mundial, a nivel global, está representando una crisis global. Esa crisis global, según la FAO, pues tiene unos datos que nos arroja, que nos ayuda a entender un poquito la magnitud de esa crisis que podemos estar viviendo en distintas partes del mundo, de distinta forma, pero al fin y al cabo percibiéndola, ¿no? Bueno, pues del 100% del agua que existe en el planeta, estamos hablando que aproximadamente un 97,5% representa el agua salada que contienen los mares y los océanos. El resto, estamos hablando siempre de unos datos que son datos, digamos, a nivel genérico. Evidentemente pueden tener sus variaciones, pero pequeñas variaciones. Estos son datos bastante representativos. El 97,5%, como digo, estamos hablando de agua salada, agua que contienen los mares, que contienen los océanos. El resto, un 2,5% aproximadamente, es lo que denominamos agua dulce, que sobre el total del agua en el mundo, en nuestro planeta. De ese 2,5% de agua dulce, podemos separarla de la siguiente forma. Un 70% de esa agua dulce corresponde al agua que aparece en el hielo, en las cumbres, en las nieves, ¿de acuerdo? En las partes del planeta donde tenemos este tipo de manifestación del agua de forma perenne, por eso el hielo y la nieve. El 30% lo podemos asociar a aguas subterráneas, pero aguas subterráneas de difícil acceso, aguas subterráneas cuyo coste de extracción sería considerablemente elevado. Tan solo un 0,3%, de forma aproximada, insisto, tan solo un 0,3% de ese 2,5% del agua total del mundo representa el agua que podemos obtener de los ríos, de los lagos y, ¿por qué no?, también aguas subterráneas con una accesibilidad mejor, digamos, aguas a las que podemos captar a través de unos bombeos en cualquier finca del mundo, ¿de acuerdo? Un 0,3%. Estamos hablando de lo que es agua fresca disponible. De ese 0,3% se divide a su vez en un 8%, que es lo que utilizamos aproximadamente para uso doméstico. El 22% se consume en lo que es una utilización en industria y el 70% es lo que nosotros utilizamos a nivel de riego, en nuestras parcelas, en nuestras fincas, a nivel de todo el mundo. Estamos hablando de que el 70% del agua dulce que tenemos a disponibilidad en el globo terráqueo la utilizamos en agricultura, con lo cual el porcentaje de agua que podemos ahorrar depende definitivamente del agua de riego. Queremos decir, el uso eficiente, el uso eficaz, el uso sostenible y el uso en conciencia de ese agua de riego nos va a ayudar a ahorrar la cantidad que podemos determinar como agua digamos, no utilizable o no necesaria, no necesariamente usada, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos concluir en este resumen, en esta especie de reflexión, podemos concluir que tenemos un problema en el mundo tiene sed, la agricultura tiene sed, el mundo en general tiene sed, y todo, pues obviamente está llevado a ese punto con motivo de, bueno, pues precipitaciones irregulares, contaminación de acuíferos y de cuencas fluviales que evidentemente ponen en serio peligro en nuestro medio ambiente. El agua de hoy no cabe duda de que es un recurso escaso y como define Naciones Unidas y la FAO, es urgente que la conciencia sobre el uso y el ahorro sea una tendencia mundial y sea una tendencia seria por parte de todos. Necesitamos concienciarnos definitivamente de que esto es así, si no, difícilmente pondremos solución. Solución, hablando de solución. ¿Cómo podemos aportar soluciones a este, digamos, a este hecho, ¿no? A este hecho de tener un recurso escaso y a la vez necesario? La solución en los últimos años pasa pues, por el uso de unas tecnologías innovadoras. Lógicamente, la tecnología siempre aporta
aporta novedades, aporta mejoras en todos los aspectos y en todos los procesos de la vida. Entonces, este no es menos. Entonces, el uso de tecnologías innovadoras basadas en los principios de riego eficiente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues con mejoras en investigación y desarrollo, en inyección de plásticos, en la consecución de laberintos de alta turbulencia en los goteros, en los emisores, etcétera. Y, por supuesto, en el aprovechamiento de las tecnologías ACTech para la optimización del aporte de las láminas hídricas. La tecnología ACTech no es otra cosa que la tecnología digital aplicada al mundo de la agricultura, o sea, digamos, las novedades tecnológicas aprovechadas para sacarle su fruto y para sacarle un buen uso a nivel de la agricultura. El resultado con este tipo de soluciones, con estos planteamientos, evidentemente nos vamos a ir siempre a un ahorro por el uso inteligente y eficiente de cada gota de agua, de cada gramo de fertilizante y de cada kilovatio de energía en sus distintas manifestaciones. Por supuesto, esto nos va a llevar a un ahorro de costes operativos en cada explotación y también de manera inmediata a un incremento notable de los rendimientos a través de una agricultura sostenible, una agricultura equilibrada, una agricultura rentable, una agricultura limpia con el medio ambiente, una agricultura con unas características que hasta las fechas, bueno, pues no están siendo de esta forma, ¿de acuerdo? Hablando de tecnologías ACTech, hay que decir que esta nueva visión de la agricultura, bueno, pues Nandan Jain está tomando una participación muy activa, muy firme en este tipo de tecnologías, ¿no? De hecho, bueno, pues por mencionar así las más importantes, las que estamos trabajando en los últimos 2 años, pues tenemos su plan. Su plan es una tecnología, es una aplicación que nos permite definir en qué momento y en qué cantidad tenemos que regar. ¿De qué forma? Bueno, pues tomando mediante sensórica, tomando datos del suelo, tomando datos de clima y lo más novedoso, tomando datos de la planta. Hasta las fechas nunca habíamos escuchado a la planta, siempre nos habíamos guiado pues de lo seco que podría estar el suelo o del ambiente caluroso e incluso también seco, pero nunca habíamos preguntado a la planta. La planta nos puede decir muchas cosas y con una serie de sensórica que permita escucharla, como son dendrómetros de fruto, como son sensores de crecimiento de tallo, como son pinzas de temperatura de hoja, podemos obtener una información muy relevante que nos puede ayudar a conformar la solución y que nos puede ayudar a conformar bueno, pues, esas decisiones que hasta ahora las hemos tomado de una forma un poco empíricas, ¿de acuerdo? Otra tecnología vinculada a la agricultura de precisión por la que Nandan Jain está apostando bastante es Jain Logic. Jain Logic es una plataforma que nos ayuda en buena forma a la gestión de grandes fincas, grandes superficies, desde el control del fertilizante que estamos aportando hasta la cantidad de agua en la que va diluida ese fertilizante y, por supuesto, la optimización de las dosis por cada parcela, en función de, bueno, pues de la adaptación, del diseño hidráulico, etcétera, ¿no? Una tercera tecnología también utilizada por Nandan Jain y por la que estamos apostando de manera firme y muy fuerte es EasyWatch. EasyWatch se basa en imágenes satelitales para definir mediante una información cromática de las parcelas, nos ayuda a definir la cantidad de agua que necesitamos aportar y en qué momento. Esto viene siendo con fotografías satelitales, como decía, una fotografía diaria en la que por el grado de humedad o todo lo contrario, el calor o todo lo contrario que puede haber en una parcela, nosotros estamos pudiendo definir cuál es la necesidad hídrica. Y por último, y la que nos ocupa el seminario web del día de hoy, RootSense, que bueno, pues en adelante será el objeto de esta presentación y vamos a intentar explicar cuál es el funcionamiento. RootSense es un concepto que tiene que ver con el riego inteligente, igual que el resto de las tecnologías que hemos mencionado de forma somera. ¿Qué es el riego inteligente?
El riego inteligente es una solución que nos ayuda a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para que gestionemos de forma optimizada todos los recursos de la producción, como es el agua, la energía, los fertilizantes, de una forma que nos permite entrar en la información y obtener recomendaciones sobre cuándo y cuánto regar, de qué manera y en qué momento y en qué cantidad poder regar. En todos los procesos de la vida, en todos los procesos, en todos los sectores, la optimización de los resultados es, digamos, el fin que vamos buscando. Para una optimización de resultados tenemos que tomar bien las decisiones, tenemos que tener un buen sentido de la orientación para la toma de las decisiones. Y, por supuesto, las tomas de las decisiones vienen precedidas de un control. Tenemos que controlar determinados parámetros, determinada información para poder tomar las decisiones. Evidentemente, el control de los parámetros no puede ser gestionado de otra forma si no es midiendo información. Por lo tanto, la medición de la información nos va a permitir controlar determinado tipo de parámetros. Ese control de los parámetros nos va a llevar a poder tomar unas decisiones acertadas, en la medida de lo posible, por supuesto, y la obtención de la mejora de los resultados, ¿no? Con lo cual, podemos reducir, digamos, este concepto, podemos reducirlo en las siguientes frases. Si no medimos, no podemos controlar. Y si no controlamos, nunca podremos mejorar. Entonces, es importante la medición para conseguir una optimización de los resultados. ¿Qué objetivos a conseguir tenemos por medio del riego inteligente? Bueno, pues en la agricultura está claro que los rendimientos juegan un papel importante. Entonces, el incremento en los rendimientos, la calidad, la cantidad, podemos estar hablando de hasta entre un 5 y un 30%. Hay que decir que los datos que vamos a ver en esta diapositiva son datos de una agricultura muy precisa, como es la agricultura israelí. Evidentemente, si en una agricultura de mucha precisión estamos en rangos de funcionamiento, en rangos de posible mejora, como los que vamos a ver, ni qué decir tiene que en otro tipo de agriculturas menos precisas, por supuesto que los intervalos de mejora pueden ser muchísimo mayores. Otro ítem que podemos conseguir es el aumento del área regada con la misma dotación de agua. Esto es evidente. Si nosotros optimizamos el recurso agua, si nosotros lo dosificamos de forma apropiada, lo dosificamos de forma correspondiente, obtendremos la posibilidad de poder regar mayor cantidad de agua, mayor cantidad de superficie con la misma cantidad de agua. La reducción de los riesgos y las pérdidas, en tanto en cuanto estamos optimizando la aplicación de agua, estamos optimizando nuestros bombeos, estamos, digamos, aportando, moviendo la cantidad de agua que necesitamos, ni más ni menos, estamos reduciendo también cualquier riesgo de pérdidas en cualquier tipo de avería, etc. Evitar riego excesivo, obviamente, en la medida en la que estamos midiendo, sabemos en qué cantidad tenemos que regar y eso es justa la que tenemos que regar, ni más ni menos. El ahorro de agua puede representar del orden de entre un 10 y un 20%, con motivo de este tipo de procesos, con motivo de este tipo de acciones en las que mejoramos la eficiencia, ¿no? La reducción en la contaminación de los acuíferos. Obviamente, si nosotros no estamos regando en demasía, no estamos lavando nuestro suelo, produciendo una percolación con motivo de un aporte indebido de agua, pues por supuesto que estaremos evitando la contaminación de los acuíferos. Esto acaba redundando en una reducción de costes directos sobre el riego, como puede ser en el caso de la electricidad y, por supuesto, de los fertilizantes, ¿no? Y bueno, pues en definitiva lo que acabamos consiguiendo es cultivar unas plantas más sanas, más resistentes a patógenos y de una forma muchísimo más eficaz, con unos costes muchísimo más bajos, ¿de acuerdo? Es un poco el resumen del esquema de lo que es la consecución de objetivos por medio del riego inteligente. ¿Qué es RootSense? RootSense es un sistema de monitorización del suelo. Es un sistema que, bueno, si bien es cierto, ya se viene trabajando de una forma más, podríamos decir, mecánica,
estamos inmersos en lo que es agricultura de precisión, en lo que es tecnologías digitales y, por supuesto, esta tecnología pues, basada en tecnologías mucho más, no vamos a decir arcaicas, más primitivas, más, digamos, más anteriores, tecnologías anteriores, pues nos sirve como, digamos, como trampolín para la mejora de todos nuestros procesos y sobre todo para la obtención de unos resultados, unas informaciones mucho más exactas y por supuesto, más fiables. Entonces, RootSense, ¿qué hace? RootSense recoge datos del suelo a través de dos sondas, ¿de acuerdo? Dos sondas que bueno, nos transmiten datos de potencial hídrico del suelo a dos alturas y nos transmiten también temperatura de esas dos alturas a las que están ubicadas las sondas. Lo transmitimos por sistema de GPRS a la nube y en esa nube, bueno, pues hay una plataforma de gestión de los datos con la cual pues, obtenemos los resultados, las gráficas y de alguna manera los indicativos de cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo bien, si las estamos haciendo menos bien, si necesitamos más agua, si ha llovido, si tenemos que regar, la temperatura del suelo, no podemos regar, no sé, una serie de factores que nos ayudan a encauzar, digamos, la gestión y buen funcionamiento de nuestras explotaciones. Medimos, como estaba comentando, medimos el potencial hídrico y la temperatura en dos profundidades. Es un sistema preciso, robusto y económico, que es un dato bastante interesante, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues la información que nos facilita es una información sobre el estado hídrico del suelo en todo momento. Nosotros podemos estar consultando a través de nuestra computadora, a través de un teléfono móvil o cualquier dispositivo con conexión a Internet, podemos estar consultando de forma continua los datos. Si no es así, podemos remitirnos a datos de otras fechas. En cualquier caso, como gestión de datos tenemos un histórico que nos puede ayudar a tomar esas decisiones que necesitamos en nuestras parcelas. Por tanto, nos permite eso, tener una buena capacidad de toma de decisiones en tiempo real. Un poco el contenido, la morfología del sistema viene dado por dos sensores, como decíamos, adelantábamos hace dos imágenes, más o menos. Contiene dos sensores por estación que miden potencial hídrico y temperatura. El sensor lo pueden ver en estas imágenes. Es una cápsula cerámica porosa y bueno, pues es un tensiómetro seco, a diferencia de los tensiómetros convencionales. No es un tensiómetro exactamente, es un sensor que simula un tensiómetro, en este caso, seco. Y bueno, y ahora veremos en adelante las características y diferencias y, por supuesto, las ventajas de uno respecto del otro. Es un sensor preciso y robusto, como habíamos dicho, y bueno, pues nos da una lectura sobre la evolución hídrica en dos profundidades, como se puede ver en la fotografía. Básicamente ese es el esquema. Tenemos un panel solar, que es la parte de abajo. Tenemos un data logger, donde está la tarjeta, la batería y donde aparece también todo el tema de software. Está la conexión GPRS. Y las dos sondas, los dos cables con la sonda en su extremo final, que son las cápsulas cerámicas que hemos visto anteriormente y que también contienen el sensor de temperatura. Hemos dicho antes que debemos medir. ¿Por qué debemos medir? Bueno, debemos medir porque necesitamos controlar y después de controlar tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar nuestros procesos, como hemos dicho anteriormente. En el cálculo hídrico en el suelo, en las fincas, tenemos dos apéndices bastante importantes a tener en cuenta. Uno es el cálculo de balance de salidas y otro es el cálculo de balance de entradas. En el cálculo de balance de salidas, pues tenemos, por ejemplo, la evaporación, que se produce diariamente con motivo de la temperatura que hay a lo largo de los días, de las semanas, meses, años. La transpiración, que tiene que ver con la evaporación que se produce en la masa vegetal, ¿de acuerdo? Y eso pasa a componer lo que llamamos la evapotranspiración. En un tercer lugar tenemos la escorrentía
Y la escorrentía no es otra cosa que bueno, pues, el desplazamiento del agua en la parcela de una forma, digamos, desmesurada con motivo de determinado tipo de pendientes que pudiera haber en la parcela. Y por último, la percolación, que tiene que ver con la saturación de agua en el suelo. Evidentemente aquí influye bastante la textura de cada suelo, no todos los suelos tienen la misma predisposición a la percolación. En cualquier caso, la percolación es la pérdida del agua con motivo de la saturación del suelo. Llega un momento en que los poros del suelo están totalmente saturados y el agua que sigue cayendo, pues al final acaba drenando. Ese drenaje es perjudicial porque, por supuesto, implica también lavado de sales, lavado de nutrientes en nuestro suelo. Eso en lo que respecta al cálculo de balance de salidas. Después tenemos el cálculo de balance de entradas y aquí tenemos la lluvia. La lluvia es uno de los aportes que tenemos de agua y el segundo es el riego. Entonces, dentro de estos dos apéndices, cálculo de balance de salidas y cálculo de balance de entradas, nosotros tenemos que tener todos estos puntos en cuenta para calcular el último, que es el riego. Nosotros deberemos saber qué cantidad de riego podemos aportar, debemos aportar, necesitamos aportar en función de los datos previos que hemos comentado: evaporación, transpiración, escorrentía, percolación, lluvia. Para eso, evidentemente, es muy importante conocer nuestro entorno, conocer nuestro medio, conocer nuestro suelo a través de un análisis de suelo, conocer nuestro clima, conocer los datos diarios de climatología que se suceden con motivo de, bueno, pues tener una estación meteorológica, sino propia, cercana, en la que poder apoyarnos para determinar cuál es la lámina de riego que yo debo aportar hoy y por qué esa y no otra. ¿Por qué debemos medir? Bueno, pues aquí también a nivel de gráfica de suelo tenemos lo que es la curva de contenido de agua en el suelo en porcentaje volumétrico. Y lo que podemos ver aquí es que, por supuesto, la textura de cada suelo influye en el punto de esa curva, en que la curva se manifieste de una forma o se manifieste de otra. Diferentes texturas de suelo nos van a dar diferentes tipos de curva o mejor dicho, diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? La salinidad, la fertilización. En realidad la fertilización es una salinidad artificial. Nosotros estamos salinizando el suelo en tanto en cuanto estamos fertilizando y en tanto en cuanto estamos fertilizando de manera desproporcionada. Por eso también fertilizar de forma eficaz es importante. No solamente por el ahorro que supone, que ya de por sí es importante, sino también por el hecho de no saturar de sales nuestro suelo. La saturación de sales en nuestro suelo es perjudicial para la toma de agua por parte de nuestra planta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos concluir que la conductividad alta nos permite nos obliga a tener una disponibilidad baja. Un suelo con una conductividad alta, con mucho contenido en sales, va a dificultar la extracción de agua por parte de las raíces de la planta. El tensiómetro simula la acción radicular y, bueno, pues nosotros a través de RootSense, a través de esta tecnología, de alguna manera lo que estamos haciendo es simular un tensiómetro, simular los efectos de un tensiómetro, conocer qué fuerza tiene que hacer la planta para extraer el agua del suelo y por qué así y no de otra forma. Y de una forma indirecta, como venimos hablando en este segundo punto, qué contenido de salinidad tenemos, en tanto en cuanto nuestra planta tenga el volumen de poros lleno de agua, el volumen de suelo esté lleno de agua y no tengamos digamos, una respuesta positiva de la planta respecto de su turgencia, respecto de su funcionamiento, podemos concluir que a la planta le falta agua, pero si tenemos el suelo lleno, ¿cómo es esto? Bueno, evidentemente hay que hacerse otro tipo de preguntas y quizás una de ellas es cuál es el tipo de conductividad o, mejor dicho, qué cantidad de conductividad, qué cantidad de salinidad tenemos en nuestro suelo. Como conceptos importantes en esta tecnología hay que detallar lo siguiente. Nosotros medimos potencial hídrico en el suelo con RootSense. Medir potencial hídrico implica conocer cuál es la fuerza que la planta tiene que hacer para recoger agua del suelo, para absorber el agua que tiene disponible en el suelo. Y bueno, pues en el potencial hídrico nos influye
la humedad, nos influye la humedad que tenga el suelo, la cantidad de agua que tenga el suelo dentro de los poros en función de la textura, por supuesto. La textura es otro de los factores que influye, que es el potencial matricial. Los suelos arenosos retienen menos que los suelos arcillosos. Es mucho más sencillo para la planta extraer agua de suelos arenosos que de suelos arcillosos. Y por último, la salinidad, el potencial osmótico. La salinidad es importante, como decíamos antes, considerarla, tenerla en cuenta, porque suelos salinos van a aumentar el potencial hídrico del suelo, van a aumentar el esfuerzo que la planta tiene que hacer para extraer el agua del suelo. Vamos a mostrar un vídeo que es bastante gráfico sobre cuál es el funcionamiento digamos, cuál es el funcionamiento del tensiómetro, el funcionamiento del sensor de RootSense a la hora de extraer el agua del suelo. Y se van a dar cuenta que, bueno, pues en suelos arcillosos, donde el tipo de partículas es mucho más fina, cuesta más que en suelos arenosos. En el vídeo aparecen dos vasos, uno con hielo picado y en el otro con hielo en cubitos. El hielo en cubitos obviamente representa el suelo arenoso y el hielo picado el suelo con el hielo con cubitos. Como se ha podido ver en el segundo caso, donde las partículas, o lo que simula las partículas de suelo arcilloso son mucho más pequeñas, las fuerzas de Van der Waals atraen con mayor fuerza, valga la redundancia, atraen con mucha fuerza la molécula de agua, con lo cual es mucho más difícil extraerla por parte de la raíz, que de alguna manera viene representada por esa cañita que succiona el agua del vaso. En el caso del suelo arenoso, como hemos podido ver en el primer vaso, donde está representado con cubitos de hielo, la facilidad de extraer el agua del vaso es mucho mayor que en el segundo caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, el potencial osmótico, mencionarlo un poco por encima porque es importante, es otra de las partes que influye. Hemos visto mediante el vídeo digamos, lo que corresponde a potencial mátrico, potencial matricial, y en el potencial osmótico, bueno, pues lo que podemos ver a través de una membrana porosa, de una mayor a menor concentración, digamos, el camino que sigue el agua, ¿no? La dirección que sigue el agua en función de la concentración de los dos medios separados por esa membrana semi-impermeable. Como hemos dicho, RootSense es una tecnología mediante sensórica que simula los tensiómetros. Y bueno, pues obviamente hay que hacer mención a los tensiómetros convencionales, porque de alguna manera han sido la base para la toma de decisiones en el pasado y aún lo siguen siendo. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, pues con no exentos de determinado tipo de inconvenientes o de matices, llamémosle matices, que lo diferencian, lógicamente, de las nuevas tecnologías, como es el caso de RootSense.
Aquí todos ustedes conocen bueno, pues un tensiómetro con todas las partes y principalmente la punta de cerámica, la cápsula de cerámica, que es un poco lo que viene a simular RootSense. Luego el vacuómetro, el tubo de plástico, que por cierto hay que mantener lleno de agua, hay que hacer una serie de mantenimientos, un sello de goma que puede variar sus características en función de lo viejo que sea, del tiempo que tenga en el suelo, de los cambios de temperatura a los que esté sometidos, y un depósito y luego su tapa de servicio. Aquí, en esta fotografía, en este dibujo, podemos ver que para distintas profundidades necesitamos distintos tipos de sensor, distintos tipos de tensiómetro. Evidentemente, en cuanto a longitud, si queremos medir a una profundidad relativamente pequeña, pues tendríamos que utilizar un sensor de 30 centímetros, para profundidades superiores 60 o superiores, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que son tensiómetros que están abocados a trabajar única y exclusivamente a una profundidad. En el caso de RootSense, tenemos la versatilidad de poder colocar a distintas alturas. El hecho de tener 2,5 metros de cable nos permite poder no solamente trabajar a una altura en este momento, sino que en un próximo ciclo de cultivo, en una siguiente campaña, poder modificar la altura, bajarlo, subirlo. En definitiva, es una tecnología también mucho más versátil. En lo que respecta a las instalaciones de los tensiómetros convencionales, por supuesto que llevan una serie de mantenimientos, llevan una serie de inputs, una serie de diferencias bueno, que hay que matizar respecto de RootSense. Una de ellas es, por supuesto, los llenados. Hay que hacer los llenados periódicamente, hay que de forma regular ir chequeando si esos llenados están realizados de forma correcta. Hay que calibrar el vacuómetro con cierta frecuencia para que las lecturas sean precisas y sobre todo para que sean las adecuadas. Y luego pues hay una serie de detalles, como es el tema de la interpretación, los mantenimientos, las distancias en las que se ubican y por supuesto el peligro, por llamarlo de alguna forma, el peligro que corren estos dispositivos con motivo de estar colocados de la forma que se puede ver. Aquí, por supuesto que con el tránsito de personas, con el tránsito de maquinaria, corremos el riesgo de romperlos y con lo cual el mantenimiento pues, se hace mucho más tedioso. ¿Bueno? Después, el hecho de tener parte del tensiómetro, digamos, a la intemperie, nos dificulta en latitudes en las que tengamos posibilidades de heladas. Tengamos en cuenta que el tensiómetro tiene agua dentro. Si nos produce una helada, lo más probable es que digamos, la caña del tensiómetro vaya a romperse por dilatación con motivo de las heladas. Y una vez más, pues el llenado del tensiómetro tiene que ser frecuencia. Tenemos que ir al campo, tenemos que desplazarnos al campo o a la parcela o al sitio. En definitiva, tenemos que buscar el tensiómetro para verificar que está funcionando correctamente y que los niveles de mantenimiento que tiene son los adecuados para que las lecturas que obtengamos sean las correctas. ¿De acuerdo? En lo que respecta a tema de medición, por supuesto que el grado de medición que tiene RootSense nos permite una precisión superior a la de los tensiómetros convencionales. Nos permite un grado de medición hasta 120 centibares. Después tenemos una resolución también bastante buena, del orden de 0,1 centibares, y una precisión de más o menos 0,5 centibares. Esto nos permite, por supuesto, detectar unas condiciones de salinidad en el suelo con una mayor facilidad que en otras situaciones o que con tensiómetros, digamos, convencionales. Y, por supuesto, también nos permite registrar las temperaturas de suelo. Esto es importante porque en determinados cultivos podemos decidir si regar o no en función de la temperatura que tengamos en el suelo. Hay determinadas temperaturas a las que la planta no va a funcionar, a las que la planta no va a absorber agua, con lo cual no tiene mucho sentido el estar incurriendo en costes de bombeo, en costes eléctricos, regando cuando no vamos a tener una respuesta por la planta en la absorción del agua. Por tanto, el hecho de tener
sensor de temperatura en la cápsula cerámica es bastante interesante desde un punto de vista de optimización del recurso, una vez más. Los mantenimientos, como hemos dicho, son tediosos, son complicados, son pesados y en algunos casos no son muy precisos, con lo cual, bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones los tensiómetros acaban, como podemos ver en estas fotografías. ¿Por qué? Pues porque necesitan, como hemos dicho, un calibrado frecuente, necesitan una comprobación periódica de que todo está funcionando correctamente, de que el llenado de agua es el correcto, ¿de acuerdo? Por supuesto, la sustitución mediante roturas. En el momento que nos produce una rotura con motivo de un accidente, una maquinaria, una persona que tropezó, etcétera, o incluso una helada que nos ha hecho romper la caña del tensiómetro, pues por supuesto eso se presta a un nuevo cambio, ¿no? Se presta a una sustitución. Entonces, de alguna manera representa una problemática. En el caso de RusSense es un sensor seco, como dijimos al principio de la conversación, al principio de la charla, perdón, es un sensor seco, con lo cual no necesita ningún tipo de mantenimiento. Como se puede ver en esta imagen, el sensor RusSense, bueno, pues esa cápsula cerámica al final lo que hacemos es limpiarla cuidadosamente con un paño húmedo, pero en su interior no existe agua, no hay que hacerle un llenado de agua periódicamente, no hay que hacerle ningún tipo de mantenimiento. Es importante que en la colocación, bueno, pues se haga mediante impregnación de barro, digamos, lo cubrimos con barro para que la cápsula cerámica, más pronto que tarde, empiece a asimilar la cantidad de agua que contiene ese barro y de alguna manera pues se equilibren los contenidos de agua entre el barro del exterior y en el interior de la cápsula. Esto nos permite que la lectura de nuestro dispositivo empiece a ser fiable lo más pronto posible. La ausencia de agua, evidentemente, nos evita roturas. Ya hemos dicho antes que con motivo de las heladas podemos tener algún problema de rotura, y esto nos llevaría a tener que sustituir un tensiómetro convencional. En el caso de RusSense no es necesario. Al no tener agua no tenemos por qué tener ese tipo de roturas. Al no estar en la superficie de forma parcial no tenemos la posibilidad de accidentes de forma directa. Y luego las lecturas ante cambio de temperatura ambiente son mucho más fiables. ¿Por qué? Porque, bueno, tengamos en cuenta que la viscosidad del agua a partir de 30 a 35 grados pues varía, y esa variación nos repercute en la lectura del vacuómetro. Evidentemente no va a ser una variación en la lectura de un porcentaje elevado, de un 10, de un 15%, pero sí que pueden darse variaciones en un 2, en un 3%, que de alguna manera estamos a través de las cuales estamos obteniendo una información relativamente falseada. En nuestro caso, no tenemos agua dentro del sensor, con lo cual no hay ese tipo de variaciones con motivo de las diferentes viscosidades por temperatura. ¿Qué componentes tenemos en la estación RusSense? El componente que tenemos principal es un datalogger con módem GPRS. Un panel solar que alimenta una batería que hay dentro del datalogger. Dos sensores secos, como decíamos, para medir el potencial hídrico y la temperatura del suelo, con un cable de aproximadamente 3 metros, lo cual, insisto en lo que decía anteriormente, nos permite poner a la altura, a la profundidad que queramos, los sensores, ¿de acuerdo? En esta fotografía se puede ver que estamos haciendo una instalación, hemos hecho un poco de barro y lo que estamos es impregnando la cápsula de una cantidad de tierra húmeda, mojada, barro, mediante la cual vamos a hacer que la cápsula, digamos, interactúe y se produzca ese paso de humedad del barro a la cápsula hasta que consiga ese equilibrio. Una fotografía de cómo queda el equipo instalado. En la instalación es importante realizar determinado tipo de procesos. En la instalación la podemos hacer mediante una azada de forma más o menos convencional o a través de una abolladora en función de la profundidad a la que queramos colocar, a la que queramos ubicar el sensor.
Evidentemente, en profundidades pequeñas, 10, 15, 20, 25 centímetros, con una azada es más que suficiente. En el caso que queramos hacer una instalación mucho más profunda, pues deberíamos hacer uso de utensilios como el que estamos viendo en esta fotografía, que es una holladora. La holladora que nos produce digamos, una suela de labor de forma vertical en el orificio que abre. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera lo que hemos hecho ha sido alterar la estructura de ese suelo. Esa estructura del suelo hay que volverla a su origen. Por eso este señor pues, tiene el brazo ahí metido, está de alguna manera raspando esas paredes, esa pared cilíndrica, para llevarla otra vez al punto de estructura que tenía antes de la utilización de la holladora. Es una forma de que el movimiento de agua en el suelo se mantenga de la misma forma que antes de introducir la holladora. Posteriormente, lo que hacemos es medir, lógicamente. Tenemos que saber a qué profundidad queremos y bueno, pues medimos, colocamos la primera sonda, aportamos la cantidad de barro suficiente, introducimos la sonda en el suelo, le ponemos un poquito más de barro, vamos tapando, compactamos, echamos un poquito más de agua, más tierra, compactamos, etcétera, etcétera, así hasta que conseguimos la altura a la que vamos a colocar el segundo sensor. En ese momento se coloca el segundo sensor mediante la misma operativa. Pues ponemos barro en el sensor, lo bajamos al punto donde queramos ubicarlo, empezamos a poner tierra encima, de forma que el sensor vaya quedando compactado con el suelo y bueno, pues finalmente sacamos los dos cables y los reconducimos al punto donde vamos a tener el poste con el data logger. Una vez hecho esto, bueno, pues ya lo que hacemos es conectar cada uno de los sensores al enchufe que corresponda y lo que hacemos es ya configurarlo. La configuración de RootSense es bastante sencilla. Apenas tenemos que tomar una fotografía mediante la aplicación de RootSense con el teléfono móvil sobre el código QR que aparece en la tapa del data logger. Esa fotografía lo que va a permitir es, mediante la comunicación GPS del teléfono móvil, ubicar geográficamente esa estación. ¿De acuerdo? Aquí se puede ver en la segunda fotografía. A partir de ahí ya se configura no solamente la localización, también se configura el tipo de cultivo, en el que ahí aparece un menú con una cantidad de cultivos. Entonces se configura el tipo de cultivo, el tipo de suelo, generalmente con parámetros de suelo ligero, suelo pesado, suelo medio, porque no olvidemos que con motivo de simular un tensiómetro, nosotros vamos a detectar una tensión, vamos a detectar un potencial hídrico en el suelo que va a venir determinado por el potencial mátrico, por la textura del suelo. O sea, los datos que obtengamos en nuestra estación de RootSense van a venir determinados por los puntos que hemos dicho anteriormente, por el contenido de agua en el suelo, por el potencial mátrico, lo que es la textura, y por el potencial osmótico. Posteriormente, en el teléfono móvil, una vez que hayamos configurado todas las opciones, pues tendremos, digamos, este interface a través del cual podemos acceder en cualquier parte del mundo y podemos comprobar en qué punto digamos, de potencial hídrico tenemos la parcela. La visualización de los datos es bastante friendly, bastante amigable. Es un interface de usuario muy ameno, muy fácil de utilizar. Y bueno, pues aquí vemos una primera imagen donde después lo ampliaremos. Si podemos hacer ahora después compartir pantalla con una aplicación en la que nos lleva de forma directa a una de las últimas instalaciones que hicimos. Pero bueno, así un poco para tomar conciencia, RootSense lo que hace es, con motivo de esa ubicación geográfica que tiene el sistema, que tiene la estación, bueno, pues de alguna manera lo que hace es interpolar datos meteorológicos de estaciones meteorológicas aledañas, cercanas, con lo cual los datos de temperatura máximas, temperaturas mínimas, velocidad de viento, nubosidad, etcétera, los podemos tener al día, ¿de acuerdo? Luego hay una aplicación que es Dark Sky, en la que nos da un carácter mucho más global del clima, ¿de acuerdo?
Como segundo punto tenemos un historial del potencial hídrico del suelo. Esto es importante. No solamente vamos a tener cuál es el punto de funcionamiento, el punto de potencial hídrico en el momento real en el que miremos, sino que además vamos a poder echar mano del histórico, vamos a poder eh, volver a 6, 7, 8, 10 meses atrás y ver cómo fue evolucionando en función de qué, pues por ejemplo, de las temperaturas de determinada estación en el año o de la cantidad de lluvias de esa determinada estación en el año, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando en nuestro suelo. Por supuesto, ahí tendrá que ver también la cantidad de riego que hayamos dado, y veremos con fechas e incluso con horas el momento en el que demos los riegos. Se verán, por supuesto, los incrementos en las crestas de estas curvas, ¿de acuerdo? Entonces, como dato interesante, podemos acceder al historial de potencial hídrico del suelo desde que hicimos la instalación. Obtenemos un diagrama de sección transversal del suelo. Esto es muy importante, sobre todo es muy gráfico, porque además, en este caso no, pero bueno, lo veremos más adelante, se puede solapar con el del historial del potencial hídrico del suelo, con lo cual vamos a ver en qué momento empezamos a tener una necesidad de agua, una necesidad de regar, una necesidad de obtener lluvia, ¿no? Aquí, como podemos ver, las zonas verdes significan que estamos en un potencial hídrico digamos, adecuado. La planta está pudiendo extraer agua del suelo de forma normal, de forma habitual. En el momento en que esto empieza a ponerse, digamos, en negativo, en que la planta le empieza a costar extraer agua del suelo, nosotros vemos cómo el color tiende a ponerse rojizo. Y como decía anteriormente, si nosotros lo contrastamos, lo solapamos con la curva del historial de potencial hídrico del suelo, se ve de forma muy gráfica que obviamente esa curva está cayendo. En cuarto y último lugar, tenemos una vista satelital completa de todos los campos, completa de todos los puntos donde tenemos instalados estaciones de RootSense. Y como pueden ver, lo que obtenemos son dos datos. Uno, los datos a una profundidad, y otro, los datos a otra profundidad. En este caso, como es una fotografía, no puedo mostrar más detalles. Más adelante lo intentaremos en la conexión con la página web. Por último, la visualización de RootSense en la aplicación móvil viene a ser más o menos como habíamos comentado anteriormente. Tiene una fácil instalación. El escaneo del código QR nos ubica geográficamente la estación, como hemos dicho, y luego tenemos una información de fácil entendimiento. Evidentemente, la aplicación de la app del teléfono móvil es una aplicación con una cantidad de información menor que la que podemos encontrar en la web, la que podemos encontrar a través de un ordenador, pero de alguna manera nos permite tener una noción, tener una idea y, por supuesto, tomar decisiones en tiempo real y con carácter remoto incluso, ¿no? En el caso en que uno pues tenga las fincas automatizadas en ese punto, ¿no? La recepción de las alertas ante el estrés y la obtención de datos sobre el clima real, los datos de clima en tiempo real es un hecho, ¿no? Y, por supuesto, en tanto en cuanto nosotros, tras un conocimiento exhaustivo del suelo sobre el que cultivamos, pues podamos establecer unos parámetros en los que nosotros reguemos, digamos, pues no sé, por ejemplo, en el momento en que el potencial hídrico exceda de 60 centibares o de 55 centibares, yo puedo programar el sistema para recibir una alarma y en determinada parcela, por supuesto, afecta a esa estación, pues decidir en qué momento regar, decidir automatizar el riego, decidir arrancar bomba y poner a regar el tiempo que sea necesario. Para eso ya habríamos hecho una programación de riegos, ya conocemos nuestro suelo, la cantidad de agua útil de nuestro suelo y sabríamos en todo momento qué cantidad, qué tiempo necesitamos poner para poner el suelo en un estado hídrico adecuado para la toma por parte de la planta. Por supuesto, el análisis de los datos de riego a lo largo del tiempo, con motivo de tener el histórico, nos permite
nos permite tener una noción mucho más acertada de cuál ha sido el funcionamiento de nuestra explotación, de cuál han sido los detalles que nos han hecho tener errores o tener aciertos, por supuesto. Entonces, el histórico nos permite, de alguna manera, tener una noción firme de cuál es el manejo de nuestra parcela. Nos permite tener el control que decíamos antes para tomar nuestras decisiones a futuro. La monitorización de todas las parcelas de la finca nos permite ese control, nos permite estar tranquilos, que en el mundo de la agricultura, y eso creo que lo sabemos todos, la tranquilidad es importante, ¿de acuerdo? Bueno, me van a permitir, voy a hacer la página web. Y aquí en este caso es lo que quería compartir con todos ustedes. Esta es la página web de Viridix. Esto es una instalación que realizamos el lunes de la semana pasada. El cultivo es cultivo de trufa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tengo que decir que la ubicación en el mapa, en este caso, por unas cuestiones de cobertura, no son las correctas. Sin embargo, se pueden modificar. Ya en Viridix ya tienen los datos, digamos, las coordenadas de los puntos donde hemos colocado las estaciones para colocarlos en el plano, ¿de acuerdo? Para colocarlos en el mapa. Esto es una estación que se colocó el lunes de la semana pasada y, como digo, bueno, pues aquí, en este caso, como pueden ver, digamos, el resumen climatológico del día nos dice que tenemos alrededor de unos 21 grados y que está lloviendo ligeramente, que la máxima del día son 22 grados y la mínima son 13 grados, ¿de acuerdo? Y aquí un poco, de alguna manera, nos plasma la previsión del tiempo para los próximos días. El viernes va a lucir el sol, mañana viernes va a lucir el sol, no vamos a tener lluvias, por tanto, el intervalo entre las temperaturas máximas y las mínimas es mayor. Hablamos de 15 grados a 25 grados. El sábado, por supuesto, va a ser mucho mayor, etc. ¿De acuerdo? Entonces, luego aquí tenemos lo que comentaba anteriormente. En este caso, bueno, pues tenemos la curva del sensor azul, es la que está a 25 centímetros, como se puede ver aquí. Aquí aparece el nombre de la finca, la cerollera. Y en la curva de color rojo nos representa el sensor que está puesto a menor profundidad, concretamente a 15 centímetros. Aquí se ve cómo va oscilando. En el día de hoy parece que ha llovido, como bien nos dice aquí este icono, dice que está lloviendo ligeramente y no debe estar lloviendo mucho porque si nos damos cuenta, la curva de profundidad mayor, la que está a 25 centímetros, no ha sufrido un incremento considerable. Sin embargo, y estamos hablando día 18 hoy, aquí son las 12 del mediodía, aquí son la 1:49, las 2 menos 10 del día. Esto estamos hablando, obviamente, en hora española. Sí que estamos teniendo en la sonda más superficial, estamos teniendo un incremento del potencial hídrico. ¿Por qué? Obviamente, está lloviendo y la primera capa del suelo es la que está asumiendo esa cantidad de agua que está recibiendo el suelo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la plantación, que insisto, es plantación de quercus, es una plantación de carrasca que se llama aquí, que en realidad lo que estamos regando son unas condiciones, estamos regando el cultivo de la carrasca para favorecer unas condiciones de cultivo de la trufa. No olvidemos que esto es para cultivo de trufa. Pues hemos llegado a agotarlo. Estamos hablando de menos 20 centibares y, por supuesto, el color rojo es indicativo de que hay una digamos, hay una tensión hídrica, un potencial hídrico alto. O sea, a la planta le está costando extraer agua del suelo, por eso está en color rojo. Aquí lo que vemos es las gráficas de temperatura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y si nos damos cuenta,
lo que podemos ver aquí es un solape entre lo que son las crestas de máxima temperatura entre la curva de 15 centímetros de profundidad y la curva de 25 centímetros de profundidad. Como podemos ver, podemos apreciar que la curva de 25 centímetros de profundidad tiene digamos, una homogeneidad mayor. No marca de forma abrupta los cambios de temperatura, o mejor dicho, los marca de forma menos abrupta. En el caso de la curva de 15 centímetros, que es la menos profunda, la más superficial, está sujeta a los cambios de temperatura de una forma mucho más, digamos, drástica, por supuesto, más drástica que la que está a mayor profundidad. En cualquier caso, aquí hay un dato bastante relevante que es importante resaltar. Si se dan cuenta, la mayor temperatura que se produce en el suelo la tenemos alrededor de las 9 de la noche, las 8:30, 9 de la noche de cada día. Esto es porque, obviamente, estamos en un clima donde la humedad relativa ambiente no pasa del 60-65% y, por supuesto, el bajo contenido de humedad en el ambiente hace que la temperatura del aire pues caliente del suelo, el suelo se vaya calentando, pero se vaya calentando y manifieste la mayor cota de temperatura al final del día, ¿no? Aquí, por último, tenemos una curva con lo que es el nivel de carga de la batería. Y pues, este nivel de carga de batería tan estable nos da a entender que, por supuesto, la salud de la batería es bastante apropiada. Aquí se ve que estamos al 93%. Día 18 de junio de 2020 a las 15:45. Por último, en esta presentación sobre la página web, que es bastante interesante, me gustaría mostrar lo que se trabaja con Dark Sky, que es una aplicación, es una aplicación donde vemos las oscilaciones de temperatura a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto es una muestra de las estaciones meteorológicas en las que se basa RootSense. Son estaciones meteorológicas globales y mediante las cuales pues RootSense interpola los datos de temperatura de cada zona, ¿de acuerdo? Y va sacando los datos de clima de las estaciones, evidentemente por medio de esa interpolación de 2, 3, 4 e incluso de más estaciones que pudieran tener cercanas la estación de RootSense. En definitiva, aquí podemos tener también otro tipo de datos climatológicos, temperatura a distintas horas del día, el tema de la nubosidad, variable, con claridad, no claridad, etc. De alguna manera nos da una visión mucho más global de lo que es el clima en nuestra zona, independientemente de que las gráficas que nos arroja la plataforma nos permite pues tener una noción mucho más acertada de cuál es el funcionamiento, o mejor dicho, cuáles son las necesidades de nuestra parcela y cómo podemos entrar a gestionarla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por último, como decía, agradezco muchísimo la atención que han tenido. Espero que les haya resultado muy interesante este seminario y, bueno, pues quedo atento a cualquier pregunta, cualquier duda que haya podido surgir durante la charla. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a las preguntas. Una de las preguntas que nos la hace Alfredo desde Brasil es: ¿cuál es la experiencia de Nanda Jane Ibérica respecto a la utilización de herramientas digitales de control de riego para uso comunitario, principalmente para pequeños regantes? ¿Lo contestas tú, José? Sí. Principalmente, muchas gracias, Alfredo, por la pregunta. Principalmente para pequeños regantes estamos en la línea correcta con RootSense, por ejemplo. Hay otro tipo de tecnologías, como hemos comentado al principio de la reunión, al principio del seminario. Está Suplan, que bueno, pues es una herramienta muy, muy sofisticada, es una herramienta muy, muy, muy precisa,
pero por supuesto está, digamos, concebida para otro tipo de agricultura, una agricultura, digamos, más extensiva, ¿no? Más extensiva, con cierto tipo de variabilidad por ejemplo, en tipo de suelos, en cultivos, en edades, etcétera, en necesidades, en definitiva, en necesidades hídricas. Pero la que nosotros consideramos que se presta de una forma mucho más precisa, mucho más concisa a parcelas pequeñas, a parcelas de agricultores pequeños, es RootSense, porque además es un sistema, como decía, es muy amigable, es una herramienta muy fácil de entender, con la que podemos trabajar de forma muy, muy distendida y, por supuesto, es robusta, como hemos dicho, es una herramienta bueno, que aguanta bastante y, por supuesto, es una herramienta económica. Si nosotros comparamos con nuestra competencia inmediata, somos muchísimo más baratos, con lo cual, pues, nos hace tener un punto a favor. Estos cuatro ítems nos hacen tener un punto a favor respecto de la competencia. Otra pregunta, Alfredo. ¿Cómo alcanzar el mercado del riego de forma amplia con tecnologías digitales para gestión de riego, considerando los costos de implementación y servicios de soporte y mantenimiento que se requieren? Bueno, evidentemente, este tipo de, digamos, de objetivos pasa por una concienciación. Ahí los técnicos tenemos una labor, aparte de interesante, muy importante y necesaria, además. Entonces, bueno, pues llegar a ese tipo de objetivos pasa por una concienciación en la que, bueno, pues a través de las palestras, como se dice en Brasil, de las charlas, de los seminarios que damos habitualmente y que, bueno, pues con motivo de la pandemia que todavía estamos sufriendo, pues se están extendiendo muchísimo. Yo creo que es bastante interesante. Desde un punto de vista de presencial, físico, también es muy importante porque nos ayuda a tener un trato mucho más directo con el agricultor. El agricultor necesita respirar, que este tipo de tecnologías son un apoyo, son una ayuda y en contra de lo que puedan entender o puedan creer o en contra de lo que, digamos, sus culturas o sus costumbres les hagan pensar, este tipo de tecnologías, como dicen mucho ya por ahí, han llegado porque se van a quedar, están ya aquí, nos están ayudando, nos están mejorando el campo, nos están mejorando la agricultura. Solamente tenemos que potenciar o de alguna manera inducir a esa concienciación, a que el agricultor vea que esto es así. Para eso, bueno, pues nosotros y vosotros desde Brasil también, pues hacemos siempre una labor pues eso, de este tipo de charlas y que de alguna manera las experiencias a las que llevamos a los agricultores a visitar, pues les hacen impregnarse de que realmente esto va en esa línea. Entonces, yo creo que es importante la concienciación. Para mí es fundamental a la hora de conseguir ese objetivo en el que de alguna manera podamos extender este tipo de tecnologías, que como digo, llegaron para quedarse, son necesarias. Eh, hay una pregunta por aquí que hace referencia a que en un principio se indicó que RootSense considera también factores de la planta, pero en base a la presentación me parece que considera factores del suelo solamente. Yo creo que Sí. mal Pido disculpas si he contribuido a la confusión. Evidentemente, RootSense no tiene en cuenta factores de la planta. La aplicación que tiene en cuenta factores de la planta es Suplan. Es la primera aplicación que salía en esa, digamos, en esa lista de nuevas tecnologías, de tecnologías AgTech a las que Nandan James está incorporando. Pero no, definitivamente RootSense es una aplicación que tiene en cuenta el potencial hídrico del suelo y la temperatura del suelo en dos profundidades, única y exclusivamente. Es cierto que con motivo de la demanda de ciertos agricultores, de ciertos usuarios ya de esta tecnología, se está contemplando la posibilidad de ampliar el espectro de datos a tomar, como por ejemplo pues, datos de pluviometría. Está claro que
con esa red de estaciones meteorológicas global, nosotros podemos tener unos datos importantes de temperatura, de viento, etcétera. Lo que no vamos a tener son unos datos exactos de pluviometría. En el sitio donde esté ubicada una estación de Rutsense puede estar cayendo 10 litros por metro cuadrado y 500, 600, 1000 metros más al norte o al sur puede estar no lloviendo nada o lloviendo más del doble. Con lo cual, el poder adicionar otro tipo de sensórica a esta tecnología nos va a permitir conseguir un espectro más amplio de información sobre la que tomar decisiones una vez más. Hasta ahora solamente está tomando datos de suelo, datos de potencial hídrico y de temperatura. Perdón por la confusión si he contribuido a ello. Ahora hay otra pregunta que yo creo que la respondiste ahora, pero bueno, míralo a ver por si acaso. Si existe un equipo complementario que considere los factores ambientales para una mejor predicción. Creo que diste la respuesta ahora con lo del pluviómetro, sí. Pero si quieres extenderte un poco más. Sí, básicamente es eso. A día de hoy no. O sea, ya hay ciertas pruebas que se están haciendo, sobre todo porque la primera demanda que surgió tenía que ver con incorporar un pluviómetro, ¿de acuerdo? En la medida en que eso ha sido así, pues en Viridix se han dado cuenta que el potencial que tiene este producto, que tiene esta aplicación, es bastante amplio. Entonces, estamos ante una aplicación que no es fija, no es una aplicación parada, es una aplicación que está en continuo movimiento, en continua evolución y bueno, pues lo que esperamos es que más pronto que tarde acaben llegando esas actualizaciones que evidentemente requerirán de una actualización de hardware, una actualización de software seguramente, pero bueno, que están por llegar y que van a llegar, estamos trabajándolo, estamos en ello ya. Vale, la integración de los datos meteorológicos que recoge Rutsense, ¿tienen alguna referencia o restricción con proveedores de estaciones? Bueno, son complementarios. Podemos decir que son complementarios. En cualquier caso, supongo que están hablando de tener una estación meteorológica en la finca en la que tengan un Rutsense. Bueno, al final son complementarios y lo que va a servir va a ser para calibrar una frente a la otra, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos una estación meteorológica en la finca, en la parcela, pues vamos a tener unos datos paralelos a los que de forma digamos, habitual, de forma automática, considera Rutsense. Bueno, pues van a ser, digamos, una posibilidad de comparar, una posibilidad de medir. Vale, otra más. ¿Existe algún simulador en la web para mostrar a los clientes? Sí, bueno, existe lo que yo he mostrado. Lo que pasa que evidentemente eso tiene una membresía, digamos. O sea, Un password. Llevamos, sí, un password, claro. Nosotros lo trabajamos porque, bueno, pues somos los inductores, por decirlo de alguna forma, que nuestros clientes lo instalen. Y, bueno, yo personalmente en mi teléfono móvil llevo aplicaciones de 3 de mis clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay que mostrarlo. Entonces, lo mismo que he compartido pantalla con la página web y he mostrado este cliente, bueno, pues en el teléfono móvil yo lo llevo y con clientes pues mostramos cómo van las gráficas, cómo evoluciona el potencial hídrico, la temperatura, cómo se mueve, etcétera. Podemos acudir a los datos meteorológicos. De alguna manera es una forma de mostrarlo, es una forma de venderlo, ¿no? Pero sí, por supuesto que se puede. Lo que pasa es que, bueno, tiene unas restricciones. Sí, pero básicamente lo que ella se refiere es a si existe una demo disponible, que no ahora mismo no hay una demo disponible. No. Se puede preparar una demo facilita, no. pero no existe una demo. No, ahora mismo no existe una demo. Es una de las, digamos, de los objetivos a corto plazo a conseguir una demo mediante una especie de pequeño vídeo que nos permita, pues eso, mostrarlo, incluso pues que esté linkado con YouTube, por ejemplo, y que sea de una facilidad de envío buena, ¿no? Que se pueda enviar por WhatsApp o por email y que de alguna manera aparte de, por ejemplo, pues, las presentaciones, pues la gente se pueda dar una idea de cuál es el funcionamiento. Pero de momento no está. Estamos trabajando en ello.
Recuerdo a aquellas personas que hayan llegado tarde, por si no leyeron el chat que yo escribí, que bueno, las preguntas que haya o dudas referentes a la exposición de José Vicente, bien por el chat o bien por las preguntas, a la aplicación preguntas que tiene la aplicación Zoom en la parte inferior, escribirlas ahí y las iremos respondiendo en el orden que se vayan escribiendo, ¿de acuerdo? Si levantáis la mano, estamos intentando atender a las que están escritas, por lo tanto, por favor, escribirlas lo más concretas posibles para que podamos responderlas. Bien, otra pregunta, José. ¿Tienen algún sensor para medición de contenido de humedad en sustrato como fibra de coco, por ejemplo, para el caso de los arándanos que se cultivan en bolsas? Mira, es una muy buena pregunta. Probablemente podría utilizarse RootSense, porque al fin y al cabo la fibra de coco, bueno, pues tiene una porosidad, el suelo tiene una porosidad en función de la textura y probablemente se podría utilizar, pero honestamente no lo hemos hecho. Sí que podría ser una parte a estudiar porque, bueno, esto evidentemente, como decía antes, está en continuo desarrollo, no está parado y bueno, pues puede ser una alternativa, pero ya digo, de momento no tenemos un sensor para eso. Sí que es cierto que este podría valer, pero ya digo, deberíamos experimentarlo. Deberíamos experimentarlo para ello. Vale, aquí hay una pregunta que supongo que es dirigida a Alfredo, Elena, que sería bueno hacer un día de campo en alguna finca de limón Tahití en Santander con varios agricultores. Entonces, bueno, nosotros estamos acá en España, ir allá a hacer una demo estará complicado, así que cualquier soporte que podáis necesitar de nuestra parte, estamos encantados para que podáis hacer esta demo, ¿ok? Sí, sí, Juan, de la misma forma acá en Brasil estamos desarrollando la herramienta con algunos clientes. Entonces, si necesitas algo como una finca demostrativa, algo así, podemos intentar desarrollar juntos, ¿ok? Ok. Otra pregunta. ¿Cuál es la principal competencia de RootSense? Bueno, principal competencia es Waze. Es los que tienen otro tipo de producto, de aplicación similar a RootSense. Pero como tal competencia directa no hay definida una que digamos tiene exactamente lo mismo. Una de las importantes ventajas que tiene RootSense es la configuración a nivel del hardware, como son las ondas y como es la app del teléfono y la aplicación web, que a través del algoritmo de cálculo que tiene el sistema lo hace singular. Puede que haya otras parecidas, pero a día de hoy, por así decirlo, face to face, iguales no hay muchas. Unas hacen más cosas, otras hacen menos, pero si RootSense tiene una ventaja potencial es que es una aplicación muy simple, muy sencilla y que tiene un coste de implementación razonablemente asequible, ¿vale? Otra pregunta. Sí, perdón. Nada. Comentaban que, bueno, pues en Colombia, en Santander, se puede organizar una reunión con agricultores. Entiendo que ya lo respondiste tú, Elena, y desde Brasil entiendo que lo pilotáis ya vosotros. Sí, Juan, tenemos a Alejandra Sonsa, que es la responsable por Nandangen en Colombia. Entonces podemos poner a Alejandra junto con ustedes que estás preguntando acerca de esto. Vemos cómo hacer, ¿ok? Seguro que sí. Vamos a por otra. El mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento tenemos que aplicar al sistema? En realidad, como decía a lo largo del seminario, el mantenimiento es mínimo. Como poco, si se va a producir realmente no es mantenimiento, un cambio en el caso en que queramos introducir a distintas profundidades de las que tenemos los sensores o incluso que lo queramos cambiar de lugar en la parcela o de finca, ¿no? Pero en realidad el mantenimiento no es necesario. Como decía, es un sensor seco, lo que hacemos es impregnarlo de barro en el momento de la instalación y aquello, bueno, aquello está a la profundidad que queremos.
básicamente es eso. El único mantenimiento quizás que habría que hacer es la batería con el paso del tiempo, pero la batería al final nosotros estamos visualizando de forma directa, de forma diaria, con la frecuencia que queramos, estamos viendo los niveles de batería. La batería se va alimentando a través digamos, del panel solar, con lo cual, bueno, pues nosotros estamos asistiendo en todo momento a la evolución de la curva de salud de esa batería. Entonces, bueno, pues sí, sustituir la batería pues, en el tiempo que corresponda, pero vamos, nada más que eso. Estamos acabando con las preguntas. Sí que os quisiera recordar a todos que dejamos colocadas unas votaciones que nos ayudarían bastante a la hora de poder configurar nuevos seminarios web y sobre todo valorar cómo hemos expuesto el contenido de este seminario web cerca de RootSense. Pero antes de terminar, os pediría que mientras atendéis a la explicación de la respuesta que José Vicente dé, por favor intentar responder a ese cuestionario. Otra pregunta. Si RootSense funciona por comunicación GPRS, ¿qué alternativa se puede utilizar en lugares donde no se cuenta con cobertura de señal móvil? En realidad, la cobertura que se necesita para RootSense es muy poca, es muy poca. Apenas los datos que hay que transmitir son muy poco pesados, con lo cual no se puede utilizar en la mayor parte de los sitios. Evidentemente, donde no hay cobertura, no hay, pues es complicado hacer una instalación o tener los datos. Siempre andemos buscando la posibilidad donde haya, por poca que sea, pero que haya cobertura, porque la conexión GPRS que tiene RootSense es global, se acopla a cualquier plataforma de comunicación, a cualquier proveedor de telefonía, con lo cual no representa mucho problema, pero sí que debe haber algo de cobertura, ¿no? Alternativa. La alternativa a RootSense en ese sentido, donde no haya cobertura, pues tendríamos que estar rescatando los datos con otro tipo de tecnología. No sé, no sabría qué decir. En realidad es poco probable que no haya nada de cobertura en un sitio. Siempre en una finca podemos encontrar algún pequeño ápice, por pequeño que sea, en una parte u otra, ¿no? Entonces, vamos, no representa mucho problema. Una pregunta que quieren saber las diferencias entre un sensor de tensión de RootSense versus sensores de humedad como FDR o TDR en cuanto a precisión. Bueno, en realidad son dos cosas distintas. Los sensores de humedad nos está midiendo una humedad en el suelo. Esa humedad en el suelo no quiere decir que esté a disponibilidad de la planta. Como he dicho anteriormente, nosotros podemos tener el suelo con todos los poros llenos de agua y supuestamente pensar que tenemos agua a disposición de la planta. Sin embargo, puede darse el caso en que la planta no pueda extraer el agua del suelo. ¿Por qué? Pues porque tenga unas condiciones de salinidad que lo impidan. O incluso, pues, en suelos, la diferencia es que en suelos arcillosos se retiene también mucho más, ¿no? Entonces, en el caso de un tensiómetro o un sensor que simula un tensiómetro, nosotros lo que estamos haciendo es identificar ese sensor, ese tensiómetro, como a la raíz de la planta. Es el sensor el que está detectando la tensión que hace falta, la fuerza que hace falta para extraer el agua del suelo. Entonces, si nosotros tenemos el convencimiento de que tenemos el suelo con agua y el sensor no nos está determinando un potencial hídrico que nos haga pensar que no hay agua en el suelo, pues tenemos el funcionamiento perfecto. En el caso de los sensores de humedad, no es el problema, es una forma distinta de medirlo, ¿no? Es una forma distinta de medirlo. En el caso de los sensores volumétricos, pues es eso, tenemos un volumen en el suelo, pero eso no quiere decir que lo tengamos a disponibilidad de la planta, ¿de acuerdo? Muy bien. Creo que hemos llegado a responder todas las preguntas y todas las cuestiones que había en el chat.
Yo le cedo la palabra a Elena por si ella quiere apuntar algo que más directamente es quien maneja el mercado desde Brasil para toda la América Latina. Sí. Sí, yo quería agradecer a todos por la atención, por participar con nosotros de los seminarios, poner a mí, todos de Nanda Jane Brasil, de las subsidiarias a disposición para desarrollar más proyectos en ese sentido. Creemos que es lo futuro de la agricultura, principalmente la agricultura irrigada, ¿sí? Entonces, quedo a disposición de todos, mantemos en contacto. Muy bien, con esto hoy hemos terminado. La colaboración que existe en la empresa, somos una familia. Cualquier cosa que podamos compartir de conocimiento, bien de acá para allá, bien de allá para acá, están abiertas todas las puertas y ventanas. Estamos viviendo unos momentos difíciles a costa del COVID-19. Yo lo único que os pediría es que desde aquí, desde Europa, bueno, parece que hemos dejado un periodo bastante oscuro y bastante complicado atrás, aunque no nos hemos librado todavía definitivamente del bichito. Lo que os quiero transmitir es que tengáis mucho cuidado, cuidaros mucho, cuidar a vuestras familias, que esto es duro y serio. Pero haciendo caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, se puede vencer. Así que cuidaros mucho y hasta una próxima. Hasta luego, amigos. Hasta Saludos a luego. Que vaya todo bien. Hasta luego.